vamos a tener una invitada también de fuera, ¿no? Que pues nos va a presentar una interesante charla relacionada con una metodología para la prospectiva tecnológica basada en el enfoque cienciométrico, específicamente aplicada en la industria biofarmacéutica en nuestro país. Y bueno, esta conferencia va a correr a cargo de la maestra en ciencias Darlenis Herrera Vallejera. Ella ahorita está estudiando su doctorado en el programa de Bibliotecología y Estudios de la Información, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, me voy a permitir darles un referente, ¿no? De su trayectoria, muy brevemente, para que pues podamos identificar las áreas que podemos explorar con ella a través de su charla misma y de las preguntas posteriormente. Y bueno, pues la maestra Darlenis Herrera es licenciada en Ciencias Farmacéuticas por el Instituto de Farmacia y Alimento de la Universidad de La Habana y también maestra en Ciencias en Bioquímica por la Facultad de Biología también de la Universidad de La Habana. Ha participado en más de 20 congresos nacionales y también internacionales. También tiene diversas publicaciones, tiene más de 20 artículos científicos, 12 de ellos en revistas indizadas. Ha sido profesora por varios años del curso de posgrado en Metodología de la Investigación en el Instituto de Información Científica y Tecnológica y actualmente es estudiante de doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información, como mencioné hace rato, en la Facultad de Filosofía y Letras, y el día de hoy nos va a compartir pues grosso modo, ¿no? Hacia dónde va la investigación que está desarrollando actualmente, y seguramente también nos va a referir a algunas colaboraciones que ha tenido con algunos grupos, pues no nada más de nuestro país, sino de otros lugares. Bienvenida, Darlenis, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes y les reitero el agradecimiento por permitirme estar aquí con ustedes y compartir este espacio profesional. Mi nombre, como bien me acaban de presentar, es Darlenis Herrera Vallejera y soy estudiante de doctorado. Por ende, lo que hoy voy a compartir con ustedes va a ser algunos resultados de mi tesis de doctorado, de la investigación que tengo actualmente, que estoy desarrollando como parte de mi doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Vamos a comenzar con el título de mi tesis, Modelo para la Prospectiva Tecnológica basado en el enfoque cienciométrico aplicado a la industria biofarmacéutica en México. Bueno, primero vamos comenzando a ver qué cosa es la prospectiva tecnológica, porque realmente en ello es lo que me voy a basar para poder desarrollar este modelo. La prospectiva tecnológica tiene muchísimas definiciones. Yo hoy les voy a compartir la que está desde el año 1961 por la OECD. Es un conjunto de intentos sistemáticos para mirar hacia el futuro, es decir, a largo plazo, la ciencia, la tecnología y la economía, con el objetivo de identificar economías y tecnologías emergentes que probablemente serán las que tengan mayores beneficios para la sociedad. Bueno, ¿cuándo se empezó a hablar por primera vez de prospectiva tecnológica? Bueno, todo empezó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el planeta entero, las mayores potencias, quedaron totalmente devastadas después de una guerra como esa, y se empezó a hablar de dos grandes vertientes, el determinismo y el voluntarismo. El determinismo venía liderado por dos potencias, Estados Unidos y lo que era en aquel momento la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cada país lo llamó a su forma y manera. Los estadounidenses lo llamaron forecasting y los rusos lo llamaron prognosis. Pero realmente era lo mismo. Es decir, increíblemente estos dos países tenían una misma visión de lo que se podía hablar de pronóstico en cuanto a tecnología hacia el futuro. Ellos hablaban de que el futuro era invariable, no tenía forma de ser cambiado, era inamovible y por lo tanto era una realidad que había que aceptar. Para ello, ¿qué había que hacer? O que era lo único que quedaba por hacer, era aceptarse y además prepararse para ese futuro. Si el futuro iba a ser bueno, había que estar preparado y qué bien, ¿no? Pero si el futuro iba a ser malo, no podía hacerse nada con respecto a esto. Lo único que había que hacer era prepararse para poder enfrentar esos presagios.
Por otra parte, ¿qué teníamos? Teníamos el voluntarismo, que era todo lo contrario del determinismo. Se hablaba en Europa, era donde se hablaba de voluntarismo, específicamente en Francia e Inglaterra, donde cada uno lo llamó, por supuesto, a su forma y manera. Estaba la prospective y el foresight, pero al final los franceses y los ingleses decían todo lo contrario de los rusos y los norteamericanos. Ellos decían que el futuro no estaba escrito, que el futuro era incierto y que lo que había que hacer era trabajar en el presente para poder diseñar ese futuro. Y que en dependencia de la toma de decisión que se hiciera en el presente, era como el futuro se iba a vislumbrar. Pasaron los años y realmente se empezó a tomar un poco más en serio la perspectiva tecnológica después de la crisis de los años 90. Es decir, hasta esta fecha sí se hablaba de perspectiva tecnológica en el ámbito académico, en el ámbito científico, pero ningún empresario, ninguna potencia, nadie que estuviera directamente relacionado con la economía y la toma de decisión de un país se tomaba en serio ni la perspectiva y mucho menos la perspectiva tecnológica. ¿Qué pasó? Primero fue aquí en México, se llamó el efecto tequila y fue en el 94. Fue un desastre económico que hubo, la caída de los precios, se devaluó la moneda y Estados Unidos hizo una inyección de dinero. Cuando se pensó que se iba a recuperar el mercado, pues ¡boom! Vino la caída de la moneda tailandesa en 1997, fue un efecto dominó, afectó toda Asia, esos países que están mencionados ahí, Corea, Indonesia, Malasia, Filipinas, hasta China, todo el mundo cayó por esa crisis económica, inclusive llegó a Rusia ya en el 98 y se conoció como la crisis del rublo. Estas fueron las grandes potencias, las grandes economías las que empezaron a caer, pero además está decir que detrás de ellas cayó todo el mundo. América se afectó, inclusive cuando México creía que iba a empezar de nuevo, pues volvió a caer, y con México cae Argentina, cae Chile, caen muchos otros países de aquí de Latinoamérica. Por eso es que se empieza a tomar un poco más en cuenta de qué es la perspectiva tecnológica, qué beneficios me trae, vale la pena hacerla, cuándo se hace, dónde se hace, para qué se hace, y si de verdad una perspectiva tecnológica me puede evitar otra crisis económica a nivel mundial, que era lo que todo el mundo estaba teniendo, volver a caer. Bueno, en mi tesis, como vieron aquí, mi investigación está enfocada única y exclusivamente al sector biofarmacéutico, porque, bueno, todos sabemos que es una industria muy poderosa a nivel internacional. Estamos hablando de ingresos de 11.000 millones de dólares anuales. Y en cuanto a un ranking, por así decirlo, está en el 11º lugar a nivel internacional y en el segundo de aquí, de América. Vamos a pasar ya a la parte metodológica de mi investigación. Bueno, aquí tenemos el problema. Estamos hablando de que el problema de investigación es cómo establecer escenarios futuros, porque de ahí viene la perspectiva tecnológica con el objetivo de hacer una proyección, un pronóstico hacia el futuro. ¿Para qué? Para dilucidar escenarios, para ver cómo vamos a estar en un futuro, ya sea a nivel de institución, pero a nivel de país también. Es decir, estamos hablando que la perspectiva tecnológica la podemos aplicar desde una institución que pueda tener un corte académico, un corte científico, pero también en una empresa, o podemos hablar también a nivel de un gobierno para hacer un pronóstico y una toma de decisión de país. Entonces, ¿cómo vamos a establecer los escenarios futuros para mejorar el desarrollo científico-tecnológico de la industria farmacéutica mexicana? Mi objetivo general es desarrollar un modelo, precisamente, de perspectiva tecnológica, pero basado en el enfoque cienciométrico. ¿Por qué basado en el enfoque cienciométrico? Bueno, realmente se habla de prospectiva, pero cuando se habla de perspectiva tecnológica, estamos hablando de tecnologías emergentes. Y para medir la tecnología, ¿qué mejor que los indicadores bibliométricos o entre ellos los cienciométricos? Se habla de que a medida de que podemos establecer metodologías, que existen muchísimas, por cierto, para hacer prospectiva tecnológica,
a medida que utilicemos indicadores que tengan basamentos, por así decirlo, científicos, pues mejor va a ser, o más seguro, o más exacto, va a ser esa proyección que yo voy a hacer hacia el futuro. Entonces, por eso es que nos vamos a enfocar en los indicadores cienciómetros. Objetivos específicos, por supuesto, primeramente, como todas las investigaciones, los aspectos teóricos conceptuales relacionados con la perspectiva tecnológica. Después vamos ya a pasar un poco más a nuestros objetivos y vamos a describir todo el desarrollo científico de México en la temática Pharmacology and Pharmacy de la base de datos del Science Citation Index durante ese periodo de tiempo. Después vamos a caracterizar la actividad innovadora, precisamente de México también, pero en la clase farmacéutica de la sección química de la base de datos del Derwent Innovation Index, también por igual periodo de tiempo. Y vamos a seleccionar de estos indicadores cuáles son los que más se me van a adecuar o los que más me van a influir en la predicción de escenarios mediante un análisis factorial. Vamos a basarnos en la caracterización de instituciones mexicanas porque, por supuesto, estamos hablando de una perspectiva tecnológica aquí en México y para México, y por lo tanto nos tenemos que basar en instituciones mexicanas, y finalmente vamos a diseñar el modelo de la perspectiva tecnológica, que es en realidad nuestro objetivo, mediante el número índice. Y para darle veracidad y seguridad a este modelo, vamos a validarlo mediante el análisis envolvente de datos o el conocido DEA. Entonces, la hipótesis es: el modelo de perspectiva tecnológica basado en el enfoque cienciométrico permitirá establecer escenarios futuros para el desarrollo finalmente de la industria biofarmacéutica mexicana. Ahora yo les voy a hablar de los resultados que he obtenido hasta el momento. Primero, quiero presentarles el número índice. Este es mi objetivo final. Voy a centrarlo de esta manera porque vamos a ir avanzando, pero realmente no vamos a llegar a este índice, a este número índice al final, porque aún no he terminado mi doctorado, estoy en segundo año. Entonces, pero sí quiero que todo lo que vamos a ver hasta el momento, de ahora en adelante, sí lo van a ver que va a estar enfocado a obtener finalmente este número índice. El número índice está formado por un cociente, en el numerador tenemos la fracción de los indicadores de salida, o los indicadores output, como se le conoce en la literatura científica, que en mi caso van a ser indicadores bibliométricos. Y en el denominador están los indicadores de entrada o input, que en el caso particular de mi investigación van a ser indicadores de potencialidad en cuanto a recursos humanos. Y bueno, finalmente abajo va a haber un número base. Ahora, vamos a ubicarnos en los indicadores de salida o indicadores output. Para hacer todo el estudio bibliométrico, esta fue la metodología que se utilizó dentro de la base de datos del Science Citation Index, del World Science, periodo 2000-2017, y esta fue la estrategia que se utilizó. Por favor, aquí está la categoría del World Science que se utilizó, Pharmacology and Pharmacy. Se utilizaron tipología documental, los artículos científicos exclusivamente, y bueno, por supuesto, México, not New Mexico, porque todos sabemos que bueno, New Mexico forma parte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué obtuvimos? Esto fue lo que obtuvimos. Como ven, ¿qué hay en la línea base? Hay una superposición de dos líneas que están relacionadas con los artículos publicados y los artículos citados. Es decir, existe como una tendencia a mantener una cantidad de artículos publicados y citados en el tiempo, aunque hay que reconocer que a partir del 2015 más o menos existe un aumento de precisamente de las publicaciones en esta base de datos en el orden de los cientos. Y por supuesto hubo una zona de muy buen aumento de la cantidad de citas en estos artículos del 2000 al 2006, pero hay que reconocer que hace más de 10 años las citas que se reciben con respecto a estos artículos científicos han ido decayendo. ¿Qué pasa? No podemos hablar de una ventana, porque la ventana la tenemos un poco más adelante. Estamos hablando que la ventana sería más o menos del 2013. Si ya estamos hablando que desde hace más de 10 años sí han ido disminuyendo las citas que se reciben. Entonces, esto podría darnos un pronóstico como de que la industria biofarmacéutica
no va a tener un buen pronóstico en los próximos años. Pero ¿qué pasa? Vamos a analizar ahora las patentes, la innovación. Aquí tenemos la estrategia de búsqueda. Lo hicimos en la base de datos del Derwent Innovation Index, igual de la base de datos del WorldSign, en el mismo periodo de tiempo. Y utilizamos la clasificación temática, toda la que está ahí, para recoger todas aquellas patentes que fueron otorgadas, todo lo que tenga que ver con la industria farmacéutica de una forma o de otra. Y por supuesto, como ven ahí, están las patentes mexicanas, es decir, las patentes que han sido otorgadas aquí en México, pero solamente las otorgadas, y ahí está la letra B. ¿Por qué solamente las patentes otorgadas? Bueno, hicimos unos cuantos cursos y tuvimos un acercamiento con las personas que trabajan en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y nos refieren que más del 90% de la solicitud de las patentes realizadas en México pues no son concedidas. Entonces nos pareció crear como un dato falseado, incluir la solicitud de las patentes dentro de nuestro estudio, y consideramos adecuado que era mejor ir directo a las patentes otorgadas, porque además ya están otorgadas. Ya vemos que estas patentes lograron pasar todo el proceso de solicitud, de todo el análisis a profundidad que se hace en el INPI, o inclusive si fue una solicitud a nivel PCT, y bueno, aún así la patente fue otorgada en el país. ¿Qué pasa? Que la solicitud de las patentes en México tiene un factor que es la mayor causa por la cual son denegadas las patentes en el país, y es por la falta de actividad inventiva. Entonces, algo tan medular como eso fue otra de las razones que nos hizo determinar el hecho de que solo nos fuéramos por las patentes otorgadas. Entonces, ¿qué obtuvimos? Esto fue lo que obtuvimos en ese periodo de tiempo. Como ven, es un gráfico que tiene mayor variación. Vemos que las patentes otorgadas y las patentes citadas tienen sus estados de altas y bajas. Al final, por favor, sí, hay una ventana de citas mucho más grande que la que tiene el Science Citation Index. Estoy hablando de la base de datos del Derwent Innovation Index. Es decir, a la hora de que esa base de datos recupere la cantidad de patentes que ya han sido otorgadas en México, y además de eso, disculpen, que empiece a recuperar sus citas, bueno, sí, hay un periodo, y entonces lo vemos ahí, que está prácticamente en cero. Bueno, ¿para qué decirles está en cero? Pero bueno, eso es por esa justificación. ¿Qué pasa? Que sí, aquí sí vemos que las citas de las patentes sí van en aumento. Entonces, todo lo que hemos pensado hasta el momento de que la industria farmacéutica mexicana parecía estar cayendo en picada, parece que no es así. Y muchas veces algunas instituciones, por problemas de política, prefieren, por supuesto, patentar cuando estamos hablando de resultados de investigación que tienen una alta importancia, un alto impacto, sobre todo en la economía de un país, y después, más adelante, hacer la publicación científica. Inclusive muchas instituciones al final no llegan a publicarlo porque tienen la patente. Claro, ustedes dirán, bueno, pero tanto es importante la patente como tan importante es el artículo científico, porque todos sabemos que es un ciclo. Inclusive se da mucho de que los artículos citan a las patentes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esta es la realidad, y aquí vemos otro escenario. Es decir, aquí vemos que sí, que hay un pronóstico a futuro que puede ser favorable. Aquí vamos a pasar a el análisis factorial. ¿Por qué? Porque en nuestro número índice tenemos que tener indicadores output de salida e indicadores input de entrada, pero no podemos tener muchos indicadores. El objetivo de nuestra investigación es tener un número índice sencillo, fácil, asequible y que dé un pronóstico certero. Es decir, no estamos buscando hacer un número índice muy grande
para que las personas que lo vayan a utilizar o que vayan a hacer uso del mismo para hacer una toma de decisión se enreden en todo un modelo matemático. Por lo tanto, decidimos reducir los indicadores bibliométricos que hemos usado hasta ahora con el análisis factorial. ¿Qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos dos factores. Como ven, las patentes otorgadas y las citadas están mejor representadas en el factor 2 y el resto de los factores están, el resto de las variables están en el factor 1. Ahora, ¿qué pasa? El resto de las variables son 4 variables: las citas que reciben las patentes, los artículos publicados, los artículos citados y las citas que reciben los propios artículos. De ellos, los artículos publicados y citados son los que tuvieron mayor peso en este factor. Por lo tanto, nos quedamos con esas 4 variables. Para darle peso a la toma de decisión que acabamos de hacer ahora, estas son las cargas factoriales, estamos hablando de mayor de 66%, por lo tanto vemos que es válido que quedarnos con las variables de salida: patentes otorgadas, patentes citadas, artículos publicados y artículos citados. Ya tenemos entonces el numerador de mi número índice. Vamos a ver ahora las las variables de entrada. Bueno, estas son las fuentes de recolección de la información. ¿Por qué? Porque como les había comentado al inicio, mis variables de entrada van a ser variables de potencialidad de recursos humanos. Es decir, estamos hablando de cantidad de investigadores y de cantidad de profesionales que ostenten estudios de posgrado. Estamos hablando maestría, doctorado, inclusive hasta especialidad. Estas fueron las fuentes de recolección de datos estadísticos. Nos basamos en la dirección del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y la Dirección General de Planeación y Desarrollo de las ANUIS. Y aquí están nuestros resultados. ¿Sí? En cuanto a todo lo que tiene que ver con todos los centros de investigación, las universidades y todas aquellas instituciones que hagan el ciclo de investigación y desarrollo, tenemos aquí la cantidad de graduados a nivel de posgrado y la cantidad de investigadores en SNI, que por cierto, en los últimos años ha habido un despegue muy grande aquí en las instituciones mexicanas. Recuerden que sin recursos humanos preparados, pues no, por mucho que querramos investigar, que querramos patentar, que querramos publicar, pues ellos son la base de todo. Entonces, nuestras variables de entrada van a ser los números de los investigadores, los SNI, los que tengan categoría de SNI, y la cantidad de profesionales que tengan estudios de posgrado. Ahora, ¿qué va a suceder? Ya tengo todos los indicadores que van a formar parte de mi número índice, pero no tengo mi número índice todavía. Mi número índice va a tener un nivel de corte, donde a partir del cual yo voy a decir, por encima de este número hay un buen pronóstico hacia el futuro, y por debajo de este número no lo hay. Ahora, ¿cuál es ese nivel de corte? Ese nivel de corte lo van a dar las instituciones mexicanas. Es decir, me tengo que basar en unidades de toma de decisión que sean netamente mexicanas, 100% mexicanas, para poder establecer finalmente mi número de índice. Y es ahí donde estoy situada en la actualidad. ¿Cómo se realizó este listado de 15 instituciones de todo México? Bueno, a partir de los estudios que hemos hecho hasta el momento, es decir, todo lo que le presenté hasta el momento, se hizo un listado de las instituciones mexicanas que publicaban y que estaban patentando. ¿Y por qué digo mexicanas? Porque existen muchísimas patentes de empresas o instituciones internacionales, extranjeras, que patentan aquí en México por ver a México como un excelente mercado en la industria biofarmacéutica, pero esas no me convienen. Tampoco me convienen aquellas instituciones que sean, sí, 100% mexicanas, pero que su objetivo sea patentar en otros mercados. ¿Por qué? Porque desarrollan otros mercados. ¿Qué es lo que me interesa? Me interesan las instituciones mexicanas que patenten en México y que sean 100% mexicanas. Entonces,
¿Con qué otra disyuntiva me encontré? Bueno, que existen muy buenas instituciones que son empresas 100% mexicanas de la industria biofarmacéutica que tienen una buena cantidad de patentes, inclusive una buena relación de solicitud y otorgamiento, pero no se dedican a publicar. Por lo tanto, tenían 0 artículos publicados. Esas también fueron descartadas. Y me encontré con todo lo contrario, muy buenos institutos de investigación que tienen una cantidad de artículos publicados, pero que no tienen ni una sola patente. Ni siquiera, no vamos a hablar de una patente otorgada, ni siquiera una solicitud de patente. Esos también fueron elegidos. Aquí tengo el match, la unión, la coincidencia entre todas aquellas instituciones mexicanas que publican y patentan. Son 15. Una vez que yo recoja que hoy por hoy nos encontramos en este paso, en este objetivo, una vez que yo de todas estas instituciones logre recolectar todos sus artículos publicados en la base de datos del Solicitation Index, por supuesto, todos sus artículos citados, todas las patentes otorgadas aquí en México, y de esas patentes, todas las patentes que están citadas, y además todas las cantidades de investigadores que están directamente relacionados con el sector biofarmacéutico, porque los centros de investigación, por supuesto, tienen cada uno diferentes direcciones, con diferentes objetivos, y solo me interesa aquella cantidad de investigadores y de profesionales que tengan estudios de posgrado, pero que se dediquen exclusivamente a hacer investigación hacia la industria biofarmacéutica. Una vez que tenga todo esto, que puedo obtener mi número índice. Una vez que tenga el número índice, ¿qué me falta por hacer? Hacer la validación de este número. Es decir, darle valor estadístico a través del análisis envolvente de datos. Existen 3 postulados para hacer el análisis envolvente de datos. Estos autores en 1978 plantearon que N, que es el número de unidades de toma de decisión, es decir, las instituciones, deberían de ser mayor o igual que 3 por P más Q, siendo P y Q los indicadores de entrada y de salida. Teniendo en cuenta que en mi investigación tenemos en entrada 2 indicadores y en salida 4, bueno, yo tendría que tener 18 instituciones, lo cual no lo tengo. Es decir, solo tengo 15. Sí, por este postulado no podría ser realmente, porque me faltarían unidades de toma de decisión para poder probar mi número índice. ¿Qué pasa? Que en 1989 otros autores plantearon que el N, es decir, las unidades de toma de decisión, podría ser mayor o igual que 2 por P más Q, siendo P más Q igual los indicadores de salida y entrada. En este caso tendría que tener 12, mínimo 12 instituciones. Lo puedo probar por ahí perfectamente para darle validez al número índice. Y finalmente, esta autora en el 2004 demostró que N podría ser mayor o igual que P por Q. Y así se podría validar igual mediante la técnica del análisis envolvente de datos, utilizando y necesitando solamente 8 instituciones. Vuelvo y le repito, tengo 15 instituciones. Nos hemos comunicado con todas ellas, estamos en la espera de recolección de los datos y en dependencia de la cantidad de instituciones que colaboren con nuestra investigación, mínimo 8, o qué bueno que sean las 15, podríamos, por supuesto, validar mediante el DEA el número índice que nos pretendemos plantear. Y hasta aquí. Muchísimas gracias. Muy rápido. Sí. Preguntas que tengan respecto de los avances que nos presenta Darlene y de su trabajo. Sí, Rigo. Gracias. Es más que nada curiosidad, digamos, en las palabras clave utilizadas. Si pudiese representar algún riesgo de restricción excesiva, ¿no? Estas 2 palabras con el AND, y
quizá evocar algún ajuste para abrirla un poquito. El pharmacology, la estrategia de búsqueda, por lo que denota la misma, el booleano AND. ¿Aquí? ¿No? Al inicio. En las variables de salida, ¿no? Supongo, ¿no? Ajá, pharmacology and pharmacy. Porque estamos ligando, digo, con el booleano, en el AND estamos como que forzando, ¿no? Es una curiosidad nada más. Quizá para ver pharmacology and pharmacy. Pharmacy, quizá usar la misma raíz, pharma, y jugar con un paréntesis adelante, un or, pero no sé, es una curiosidad. No, es que realmente, ¿qué pasa? Que el WorldSign tiene dos sistemas de clasificación y entonces analizamos que era el que agrupaba toda la clasificación temática relacionada con la farmacia. Es decir, para nada estamos buscando, no fueron términos míos. Ajá. Es World Sign Category, WC. Entonces es una clasificación que hace el propio World Sign, donde reúne a todos los artículos publicados, pero que entran, en dependencia por supuesto de sus palabras claves, dentro de esta categoría temática. ¿Sí? Gracias. Sí, doctor. Gracias. Bueno, es un aspecto muy general. ¿Podría usted regresar al principio de la presentación, por favor? Mero principio, donde está las dos vertientes de... el determinismo y el voluntarismo. Y el voluntarismo. ¿Podría explicar un poco más y sobre todo tomarlo desde la perspectiva de que Estados Unidos, en lo particular, se ha basado en las fuerzas de mercado? Entonces, ¿cómo asociar ese concepto con un determinismo que, salvo la explicación, un poco más de explicación, pues da la impresión de que pues no me queda claro, ¿no? Entonces, por eso, del lado de Francia y de Inglaterra sí parece más razonable, aunque están cambiando. Inglaterra ya cambió desde hace mucho, ¿no? Ahora dejan que las fuerzas de mercado gobiernen todo, ¿no? Entonces, en realidad tenemos dos vertientes. Una es la fuerza de mercado y los gobiernos se desentienden, y en la otra tenemos los gobiernos participando activamente con fines muy específicos, por ejemplo de salud pública, ¿no? En los Estados Unidos pues habrán tenido épocas, pero en la actualidad el paradigma que reina es la ganancia, ¿no? Entonces realmente son contrastantes, y a ver cómo puede usted explicar un poco más eso. Y la otra cosa, y ya con eso usted diga lo que quiera, el mercado no, yo creo que ahí lo voy a dejar. Si afino más la idea se lo digo, pero por lo pronto sí, por favor, porque sí me llamó la atención y me quedé prácticamente pensativo todo el tiempo. Ya me acordé. Lo otro es, ¿qué tanta confianza tiene usted en los datos que arroja una estadística fría con una pretendida objetividad? Porque en realidad las cuestiones humanas tienen de objetivo pues la objetividad que uno le quiera dar, y eso quiere decir recortar la realidad a una realidad que pues que se ajusta al método que estoy utilizando. Pero al hacer eso yo estoy dejando fuera muchos factores necesariamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hecho de que la industria farmacéutica mexicana sea en realidad una industria muy dependiente del mercado internacional, y a lo mejor ahorita ya no se puede hablar más de otra cosa.
el control de la industria farmacéutica está en manos no de otros países, sino en manos de grandes conglomerados industriales. A ver qué puedes sacar de ahí de todo eso. A ver, primeramente, para nada me estoy contradiciendo, es decir, el hecho de que Estados Unidos, no solo después de la Segunda Guerra Mundial, pienso que desde sus inicios como país, desde su formación, está guiado por la política de mercado, no se contradice para nada con el determinismo. Ellos continuaron o estuvieron en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, con un enfoque determinista, pero eso no quería decir que ellos estuvieran pasivamente siendo deterministas. Es decir, ellos seguían diciendo, sí, es verdad, hay que ver el futuro y prepararse para él, solo que ellos se preparaban haciendo políticas de mercado y mirando el mercado y jugando con el mercado. Pero no por ello yo estoy o considero que se está contradiciendo con el hecho de que ellos veían al futuro como algo real, que estuviera escrito. Es la única diferencia. Es decir, uno puede regirse por el mercado y decir yo me preparo o yo hago acciones en el mercado, pero siempre queriendo ganar más, por supuesto, como toda política capitalista, pero para nada estoy quizás diciendo estoy viviéndolo y estoy viendo cómo se desarrolla el mercado hoy y así estoy haciendo la toma de decisión. ¿Para qué? Para en un futuro, sí, es verdad, hacer mejor y más fuerte ese mercado. El enfoque de Europa era otro totalmente, es decir, el mercado está de una forma y en un futuro esto va a traer una consecuencia X, Y, Z, y yo hoy voy a hacer a lo mejor hasta tomas de decisión que a lo mejor pueden parecer o pudieron parecer en aquellos momentos, años 45, un poco descabelladas, para cambiar esa realidad que se estaba viendo de manera irremediable en el mercado. Es decir, yo para nada estoy queriendo decir que Estados Unidos estaba en una posición conformista de negocio o de mercado, no, para nada. Hacían sus acciones con respecto a ese mercado, cómo se iba moviendo, pero no con el enfoque que le daba Europa. Fue más bien, es la pequeña diferencia. No es lo mismo decir, me tengo que preparar para el futuro, pero el futuro, por los datos estadísticos, por cómo se está moviendo la bolsa, por cómo se están haciendo las compras y ventas en las grandes transnacionales, por cómo se está patentando, el futuro parece es este. Y para ese me voy a preparar. El otro enfoque es más revolucionario. Es el que dice, por cómo se está desarrollando la bolsa, el mercado, los grandes competidores, las grandes transnacionales, el futuro es este. Pero yo voy a tomar otra decisión para el día de mañana el futuro sea otro, aunque se esté vislumbrando evidentemente un futuro como este. Es una forma diferente de pensamiento. Son esos pensamientos que a lo mejor las personas dicen, pero ¿cómo tú vas a tomar esa decisión? O un gobierno, ¿cómo vas a tomar esa decisión si se ve perfectamente que el mercado está marcando otro sentido? Es ese tipo de pensamiento, el que se marcó en el año 45. Hoy por hoy, usted que evidentemente es más experto que yo, me marca otra realidad, ¿no? Y bueno, cuánto ha llovido, es decir, cuánto ha pasado, ¿no? Y cuántas tomas de decisión erradas, certeras o no se hicieron. Sí, bueno, en relación con esto ya me han regañado aquí porque dicen que no es para hacer polémica. No, pero no estamos haciendo polémica, estamos haciendo, bueno, compartiendo ideas. Es lo normal, ¿no? Claro. Es lo normal. Yo no me remitiría al año 45. Creo que ninguno de los que estamos aquí habíamos ni siquiera nacido, ¿no? Inclusive yo. Entonces, en el mundo actual es algo que se está enfrentando y que hay temor, sobre todo en la gente pues no propiamente de izquierda, pero digamos progresistas,
que temen ese poder inmenso que están tomando las compañías, al grado de que se dice que el gobierno ya no está en manos de los gobiernos formales, sino que quienes controlan todo son los dueños del dinero. Y México eso lo está padeciendo. En cuanto el gobierno dice algo que no le conviene al capital, el capital dice te bajo la calificación. Entonces eso es una fuerza real, ¿sí? Aún sin mencionar a México, es una fuerza real. Y entonces bajo esas condiciones, yo no digo que sea inválido lo que usted hace, es perfectamente válido, pero son factores que yo creo que no se pueden obviar, ¿no? Esa realidad de que pues la primera pregunta sería, bueno, muy bien, se hace investigación farmacéutica, nuevos fármacos, qué sé yo, pero la industria farmacéutica en sí es una industria muy peculiar, porque tiene, es un oligopolio. Ellos deciden quién vende qué y a cómo, se ponen de acuerdo entre ellos. Para empezar, no quiero decir que eso tenga que ver directamente, pero sí es tomar conciencia de que así funciona. Le voy a dar otro ejemplo y ya con eso termino. La industria electrónica es lo contrario. El valor agregado es extremadamente bajo. Entonces una compañía cae porque su valor agregado cayó 3%. Esos oligopolios no. Ahí se reparten el pastel como les da la gana y es el pastel de todo el mundo. Y México es parte, aunque sea un poquito, pero es parte de ese gran pastel. Y lo otro que le preguntaba, nada más se lo recuerdo, es ¿qué tanta confianza se puede tener en una imagen transmitida a través de cifras? Porque, bueno, inevitablemente en el ejercicio de abstracción de la realidad hacia los datos tiene que perderse algo, y ese algo crece en la medida, o es mayor en la medida que la cantidad de datos es menor. Entonces, ¿la cantidad de datos es menor? Sí, okay. Sí, la varianza es mucho mayor cuando el número de datos es pequeño. Entonces, todas esas cosas pues introducen incertidumbre en lo que se puede obtener, ¿no? Ajá. Bueno, ahora sí ya no. Realmente, primero, como les había comentado anteriormente, el objetivo de nuestra investigación no es hacer un número índice que tenga un número grande de variables para que la toma de decisión a la hora, porque sí ven que cada una de estas variables no son números que están publicados en una gaceta, por ejemplo, o no son números que están publicados en un mismo lugar, es decir, son datos que hay que buscar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Que este número sea sencillo y que dé el pronóstico. Y creo que usted tiene toda la razón cuando plantea que existen muchos factores que quedan fuera de este número índice y que están, por supuesto, usted tiene toda la razón, influenciando de una manera que no sabemos si es mucha, poca o es absoluta a la hora de ver el desarrollo y sobre todo de un país, porque no estamos hablando de un número índice que se vaya a utilizar para la toma de decisión, por ejemplo, solamente de una institución. Estamos hablando a nivel de un país. Y cada país, por ejemplo, usted me comparte la idea de México, cada país tiene sus fuerzas económicas, sociales, de otras clasificaciones que influyen, inclusive a trastelón, en una toma de decisión tan grande o en el futuro de un país, en una industria tan grande y tan poderosa a nivel internacional. Y todos nos decimos, wow, ¿cómo vamos a aceptar la idea, así de que ya hay que aceptarla, de que algo tan medular, pues influya en él tantas cosas que se le van de la mano al propio gobierno, que es el que tiene que hacer la toma de decisión, porque estamos hablando de un número índice que va a ayudar y va a ayudar a la toma de decisión, por ejemplo, a nivel de gobierno, ¿no? Por ejemplo, a la hora de establecer políticas de investigación, líneas, dinero, presupuesto, líderes. Vamos a ubicar este líder aquí porque sé que está mejor en esta línea, tiene mejores resultados y a esto hay que ponerle más dinero, más presupuesto, más inversión.
Entonces, usted tiene toda la razón. ¿Qué nos pasa? Que no lo podemos abarcar todo. Porque como mismo usted dice, tiene la idea de que a menos datos, mayor varianza. Bueno, pero a mayor cantidad de datos no, de variables, no de datos. Porque ¿cuántos datos de cuántos años puse ahí? A mayor cantidad de variables, más nos vamos a diluir a la hora de hacer este pronóstico. Y sí quiero que se lleve la idea de que el número índice que queremos alcanzar es un pronóstico, no es la perspectiva tecnológica, no es una bola mágica. Entonces es forecasting, No, no, se habla de foresight. Sí, ya hoy por hoy, bueno, ahorita. igual que está la escuela francesa que dice que no es foresight y tiene toda su caja de herramientas encaminado a una cosa. Pero bueno, lo que quiero decir es que el objetivo es no poner tantas variables, porque tantas variables, unas objetivas y otras subjetivas, puede borrar o puede entorpecer ese pronóstico. Y la otra pregunta que usted me hacía, ¿por qué en números tan fríos? Usted me preguntó. Realmente estamos hablando, existen muchos tipos de prospectiva, inclusive las instituciones hacen prospectiva, pero no tecnológica. Hacen prospectiva, algunos le llaman empresarial, ajá, tienen diferentes nombres, no tecnológica. Y esas sí se van más al esquema, por ejemplo, que usted me comenta. Pero cuando hablamos de prospectiva tecnológica, ese apellido, ese adjetivo que califica prospectiva, que es la tecnología, está basada, principalmente la base, se basa en el I+D+I, es decir, en la investigación, el desarrollo y la innovación. Y la manera que hoy por hoy, real y concretamente tenemos para medirla, son estos indicadores bibliométricos, basados ya sea en los artículos científicos, disculpen, que es una de las formas fundamentales de dar a conocer los avances científicos, y la otra manera es las patentes, que es la forma en que se da a conocer cómo puede después verse el mercado. Es decir, son dos variables que hoy por hoy, y qué bueno, que están recogidas en una base de datos como esta, porque hasta el otro día ni siquiera se podían manejar esos números. Y realmente mi perspectiva como investigadora, sí le tengo mucha confianza a los números, porque los números, cuando están bien representados con una buena representación de datos, y para eso tenemos la estadística, sí dan nociones certeras y sí dan realidades, no dan cuestiones subjetivas. Independientemente de que vuelvo a plantear que usted tiene toda la razón cuando me habla y me menciona algunos factores que evidentemente modulan ese mercado, pero esos factores científicamente no los puedo medir. Y además, esos factores están hoy, aquí, en esta sociedad. Pero a lo mejor el día de mañana, aquí, esos factores no están. Y están otros. Pero los que sí siempre van a estar, porque son la base del desarrollo científico y tecnológico, son la publicación de artículos científicos y las patentes otorgadas por cada una de los institutos de propiedad industrial que hay en cada uno de los países. Eso sí, hoy por hoy sí está. Doctor Miguel Ángel. Sí, gracias por la plática. Tengo dos dudas. Sí. La primera tiene que ver con la relación entre las patentes y las publicaciones. Entonces, parece que son conjuntos de datos desconectados. O sea, es muy raro ver que la información contenida en una patente también se publique en una revista. Entonces, ¿en qué sentido están incluyendo estos dos elementos como variables de salida? Y la otra duda es, ¿conocen ustedes
algún estudio con esta metodología que ya se haya realizado y publicado sobre otra área de la tecnología mexicana? Bueno, primeramente, sí, usted tiene toda la razón y yo pienso que un poco en lo que vimos como resultado de que los artículos científicos como que iban en caída o estaban en bajos números y las patentes, sin embargo, como la dinámica de la gráfica era diferente, es una muestra de esta realidad. Esta realidad, que dicho sea de paso, no debería de ser una realidad, porque sí, es cierto, cuando las instituciones manejan proyectos de investigación que tienen un peso, es decir, estamos hablando de que se están esperando resultados de gran peso, es decir, no publican artículos científicos, ni siquiera van a eventos científicos, muchísimo menos, ¿no? Entonces, se maneja el tema de la propiedad industrial, es decir, que una política se quiera patentar. ¿Qué pasa? La patente, cada país tiene su característica, pero de manera general, una patente tiene un tiempo de vida hasta que es concebida desde su solicitud más o menos de alrededor de 4 o 5 años. Entonces, en ese periodo de tiempo, pues ese hallazgo científico permanece en silencio. Es decir, es como si no existiera, y es que se están moviendo los hilos que después van a dar a un mercado y van a dar a economía y a dinero, ¿verdad? Pero sí, por ejemplo, pocas instituciones, pero sí las hay, no es que no existan, manejan el hecho de que una vez que se patenta, se publica. Es decir, y usted tiene toda la razón, a lo mejor hoy por hoy muy pocos ven esa conexión y todo el mundo piensa, lo que se publica es porque no vale la pena patentarlo, y lo que se patenta, ¿para qué lo vamos a publicar? Pero ese pensamiento es totalmente errado. Es que la ciencia, los hallazgos científicos tienen un ciclo de vida, y el ciclo de vida empieza precisamente con la patente, y es verdad, son 5 años, es cierto, pero es 5 años para que se otorgue la patente, pero los 18 meses después de la solicitud, ya, si se hizo a nivel de OMPI, es decir, de la Organización Mundial de la Propiedad, o en la región donde se ha hecho la solicitud, le da a esos autores y a esa institución, le da un otorgamiento donde le da esa cierta prioridad de que ese hallazgo, aunque esté ahí, es de ellos, y sí se puede pasar a la etapa de publicar el artículo científico. Lo que pasa es que no se maneja así, y es un error. Es decir, las personas, las instituciones, con temor de tener todo el tiempo ese poder, que es el poder de la patente, que todos sabemos que detrás de eso hay dinero después, más adelante, pues no se publica. Pero eso no quiere decir que todo el mundo lo haga. Hay instituciones que sí, doctor. Entonces, sí hay una conexión, aunque reconozco, y no sé si eso fue lo que usted me quiso decir, si usted me estaba preguntando por las citas que se recibían por parte de las patentes y por parte de los artículos científicos, eso sí. Es decir, la base de datos del website no hace una mezcla entre sus bases de datos internas. Cuando estamos hablando de citas, son las citas que reciben esos artículos por parte de esos artículos, y las citas de las patentes que yo reflejé son las citas que reciben esas patentes por parte de otras patentes. No hay citas de artículos para patentes ni citas de patentes para artículos, aunque sí se sabe que en la literatura se hace, pero es que la base de datos no lo recoge, y trabajamos con las herramientas y los indicadores que tenemos. ¿Me hago entender? Y me habló de otra cosa, disculpe. Si conocen algún estudio similar sobre... Sí, bueno, realmente, primeramente decir que los indicadores que fueron pensados al inicio son indicadores que están descritos en el Manual de Santiago. El Manual de Santiago es una adaptación del Manual de Frascati, que todos sabemos que es el manual para medir la investigación y el desarrollo. Pero, es decir, esos indicadores están reflejados dentro de este manual como que son los indicadores por excelencia o de preferencia que pueden ser usados para este tipo de análisis. Pero sí, realmente existen estudios en Japón
donde han utilizado este tipo de metodología, de modelo, precisamente para la industria farmacéutica. Le hablo del caso de Japón porque realmente he leído otros estudios, pero son para otras áreas, es decir, la energía, por ejemplo, pero para la industria farmacéutica específicamente, pues sí, hay un estudio en Japón que no es esencialmente lo mismo, pero sí se basa en los indicadores biométricos y específicamente, disculpen que haga el énfasis, los cienciométricos para este tipo de toma de decisión. Aunque ahí yo me voy a permitir Sí. hacerte unos comentarios. Sí. En general, tanto Japón a través del MISTEC y también Corea del Sur, en realidad sus estudios de prospectiva tecnológica los realizan con vigilancia tecnológica, que está es como lo más aproximado que yo correlaciono con los análisis cienciométricos, pero además le suman otros contextos, justo lo que te preguntaba el doctor. Hacen encuestas, ¿no? Delphi, hacen, no sé, aproximaciones en think tanks, hacen aproximaciones en living labs y en otra serie de herramientas porque precisamente comprenden que la perspectiva tecnológica pues no es de un indicador. Exacto. Entonces a mí, digo, me inquieta un poco, ¿no? El hecho de que, claro, el enfoque cienciométrico te da una aproximación, te da un elemento de gran valor. Sin embargo, creo yo que sí quedan fuera otros elementos que quizá habría que considerar. Por ejemplo, si tú te estás enfocando en la parte de la industria biofarmacéutica, bien decías, no es lo mismo en México que en algún lugar de Europa. ¿Por qué? Por ejemplo, tienes que analizar la pirámide poblacional en México, hacia dónde va a estar en una proyección a tantos años. Igual me llama la atención porque una perspectiva tecnológica, generalmente las naciones, como Japón o Corea del Sur, la hacen a varios años. No hablo de 5, hablo de 30, 50. Y consideran aspectos éticos, sociales, económicos, como tú decías, como que prevén el futuro. Entonces ahí sí como que me preocupa un poco cómo vas a compensar esos factores en tu modelo, cómo vas a... ¿Qué pasa? Que la perspectiva tecnológica y lo que hace Japón específicamente, y no solo Japón, en Europa también, muchos países también lo hacen, hay que reconocer, son eso de lo cual me comentas, son metodologías. Y qué bueno que me lo señalas aquí, porque en mi título con el cual ustedes llegaron aquí a esta sala, habla de una metodología. Y sí es lo que ellos hablan cuando dicen, no, sí, yo tengo los indicadores, pero también tengo todas estas herramientas con las cuales me baso y tienen enfoques sociales, enfoques económicos para de verdad hacer una predicción y un pronóstico. Pero ¿qué pasa? Que por eso es que yo hoy vine aquí a ustedes y me presenté con otra cosa que no dice metodología, sino que dice modelo. Porque, por supuesto, nos dimos cuenta que no estamos delante de una metodología. Metodología es eso, donde se tienen en cuenta muchos ejercicios, sobre todo, y hago mucho hincapié en ejercicios con expertos, que sí te dan una idea de ese pronóstico, pero lo que hoy queremos hacer aquí no es una metodología, es un modelo en el cual humildemente pretendemos que se tenga en cuenta para quizás una metodología. Eso es lo que queremos. Es decir, hoy por hoy estoy aquí de pie delante de ustedes con un cambio de una simple palabra, porque realmente nos hemos dado cuenta que estamos muy lejos de una metodología, porque una metodología necesita todo lo que hemos hablado aquí, y no lo tenemos todo. Nuestra tesis, nuestra investigación se sitúa en un modelo matemático que va a servir para sí una metodología, en la cual se pueden tener en cuenta todos esos factores y variables, por ejemplo, como la que me comentó el doctor. Entonces, es hasta ahí el alcance de la investigación. Pero entonces aquí, ¿cómo diferenciarías la contribución que hace una vigilancia tecnológica, ¿no? El modelo de vigilancia tecnológica versus tu modelo cienciométrico? A ver, ¿qué pasa? La vigilancia tecnológica es una actividad que se hace de manera sistemática.
No podemos hablar de que hoy estamos haciendo vigilancia tecnológica y ayer no la hicimos. O ayer no lo hicimos, bueno, hoy empezamos a hacer vigilancia tecnológica, pero ya no la vamos a hacer más cuando logremos nuestros objetivos. La vigilancia tecnológica tiene que ser sistemática y realmente la prospectiva tecnológica necesita a la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica es el ejercicio constante de vigilar el ambiente social, económico y político. Porque cuando tú vigilas para la tecnología, todos sabemos que la tecnología influye en todos esos factores. Y el departamento o grupo de investigación que se ocupe de la vigilancia tecnológica tiene que hacerlo de manera constante, continua, sin que nadie le pida nada. Para que el día que la alta dirección necesite la toma de decisión, pues sí, yo estoy aquí, llevo 5 años, tú no me has preguntado nada, pero aquí están todos los datos. Porque yo vigilo de manera constante y continua para la toma de decisión. Ahora, ¿qué cosa es la prospectiva? La prospectiva necesita la vigilancia tecnológica, pero para hacer la proyección. Si la vigilancia tecnológica es el día a día, es el día a día sin esperar nada, sin que nadie diga nada, sin que nadie te diga nuestro objetivo es vigilar las formas farmacéuticas, o sin que nadie te diga nuestro objetivo ahora es vigilar la genómica, o nuestro objetivo ahora es vigilar la nanotecnología. Nadie te va a decir que tú vas a vigilar. El grupo de vigilancia tecnológica tiene que ser un grupo activo que lo vigile todo. Vigile hasta lo que sale en la prensa, para que tengan una idea. Y mire que a veces los periodistas se ponen creativos. Y dicen, uy, adivinen qué, ahora sí que logramos la solución del SIDA. Y ahora sí, aunque nos contagiemos, no importa. Pero así son los periodistas. Pero hasta la prensa hay que vigilarla. Es decir, no solo se vigila lo que se está publicando en las grandes revistas o lo que se está patentando en cada uno de los países, en cada una de las oficinas de propiedad industrial, sino que se vigila todo. Y ese es el grupo de vigilancia tecnológica. Ahora, el grupo de prospectiva tecnológica utiliza el de vigilancia tecnológica y es el que da la toma de decisión para afuera. Pero para eso necesita todas estas herramientas, no solamente el modelo que hoy por hoy estoy tratando de llegar a él, pero todavía no hemos llegado a él. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, está interesante la discusión. Efectivamente, bueno, son dos enfoques distintos. En un caso es tratar, para ponerle una palabra, la predicción del futuro y tratar entonces de reaccionar anticipadamente antes de que llegue ese futuro tal como se está viendo en la bola de cristal o en lo que sea. El otro enfoque es la construcción del futuro, ¿no? Es qué se tiene que hacer para llegar al futuro que se pretende, a ver si se logra o no, pero eso es una construcción del futuro. Entonces, son dos enfoques distintos, desde luego que el segundo enfoque es mucho mejor. El asunto es que no sé hasta qué punto puedan ser separables a la hora de la práctica para el que está trabajando en ese tipo de cosas. Es decir, para poder construir el futuro necesitamos también una buena dosis de prever qué puede suceder. Y eso con variables que son en algunos casos completamente imprevisibles y cada día más como lo que depende del cambio climático. Las migraciones sociales que se van a dar o no se dan y van a poder pasar o no van a poder pasar es otro factor muy difícil. Entonces, creo que es importante tener los dos enfoques bien claros, porque están separados en su metodología y en sus propósitos, en la visión. Pero a la hora de la práctica me parece que son inseparables, en buena medida. Entonces, a ver ustedes qué opinan acerca de esta inquietud, digamos. Bueno, sí, yo pienso que, a ver, la sociedad es una bolita de muchas cosas. Es decir, cuando hablamos de cuando un país
avanza, el país no avanza económicamente y después avanza políticamente y después avanza socialmente y después avanza así. El país avanza en un solo sentido, y ese sentido es el resultado de todas estas fuerzas que van interactuando, unas sinergizando a otras, pero otras pues pegándole y retardando a otra cosa. Y pienso que es lo que hemos hablado, y sí, realmente es como decir, quiero tener de verdad la bola de cristal, donde le voy a preguntar a la bola, ¿cómo será la industria farmacéutica en México, teniendo en cuenta que, espérate que ahora te voy a decir todo lo que te voy a decir, bola de cristal? Espérate, tienes que tener en cuenta que el norte está así, entonces el sur, y entonces ahora los migrantes están llegando, y entonces ahora acuérdate que la política de México exterior cambió, y entonces espérate, está la parte del narco, y entonces no se te olvide que ahora con así redujo el presupuesto, y entonces espérate, ahora lo último que tenía que es mucho. Usted tiene toda la razón, son muchos factores, y a veces uno que a lo mejor podemos omitir o podemos no darle el peso, a lo mejor es el decisivo, ¿verdad? Tiene toda la razón. Por eso, una vez más, me vuelvo a situar aquí delante de ustedes presentando un modelo matemático que tiene en cuenta unas variables donde humildemente va a ser un pronóstico. Un pronóstico que cuando el modelo diga, dicho sea de paso, NI igual a mayor o igual que 9, no nos vamos a sentar con los brazos cruzados y decir, tranquilo, no te preocupes, que el número índice dio 9, es decir, lo más cercano a la unidad. Por lo tanto, pase lo que pase, la industria farmacéutica mexicana está garantizada en los próximos 10 a 15 años, porque se habla que cuando se trabaja con este tipo de indicadores, y solo con este tipo de indicadores, el pronóstico puede llegar hasta esa fecha, porque sé que, como bien nos comparte, Japón sí habla de pronósticos de 30 años, porque ellos tienen en cuenta otras cosas. Pero conozco muy bien el límite y el alcance del hecho de utilizar exclusivamente este tipo de indicadores. Estamos hablando de un alcance de 10 a 15 años. Entonces, pues sí, mi idea real y concreta y con los pies puestos sobre la tierra. El número índice, el modelo matemático, va a servir de apoyo, de ayuda a esa toma de decisión, pero no va a ser, y no podemos pensar ni aspirar desde nuestro punto de vista a que el número índice va a ser el que decide la toma de decisión. A la hora, inclusive estamos hablando de que yo no puedo pretender de que un país entero rija la industria farmacéutica, una empresa, una economía tan grande por un indicador matemático. Es decir, estamos conscientes que es un modelo que va a servir entre un grupo de ejercicios que puede ser, por ejemplo, y sí lo reconozco, porque para ver ese tipo de factor que usted me comenta, que usted me comparte, yo creo que tampoco están en ningún otro lugar. Creo que está en la cabeza y en la experticia de los expertos. Por eso es que Japón utiliza tanto el Delphi y otros más, porque realmente ellos están conscientes que no existe un modelo matemático, no existe un número, no existe una fuente de información que te diga ese tipo de variables tan subjetivas que solo se conocen cuando hay un experto en la materia o un grupo de expertos en la materia. Entonces, totalmente de acuerdo, solo quiero que vean el grano de arena y no la playa. Es decir, no estoy en capacidad de dar la playa, estoy dando el grano de arena. Sí, muchas gracias, maestra Arleyes. Aprovechando que todavía hay un poquito de tiempo, no sé, quería ver hipótesis, parece que estaba por ahí una... Y pues quería regresar un poquito más al origen de este trabajo o el problema. ¿Por qué se escogió la industria farmacéutica? ¿Hay algo
de origen particular de uno mismo que quiere. Y bueno, como viene de Habana, también relacionar qué es lo que hubiera sucedido en Cuba, por ejemplo. Yo creo que sería un estudio muy diferente a lo que puede suceder en México, y de lo que han comentado de que es un marketing, es comercial, es tipo de industria farmacéutica. Pues quería ver un poquito de relación con Cuba, por ejemplo, si es que qué es lo que podría resultar. Y pues aquí dice cómo establecer escenarios futuros, pero en el caso de Cuba, por ejemplo, ¿qué podría suceder? Habría cierta visión por su régimen que tiene en este caso. No sé si aprovechando algún comentario. Bueno, a ver, ¿por qué la industria farmacéutica mexicana? No es nada personal, o sí es algo personal, pero no es personal con la industria farmacéutica mexicana, es personal con Darlene Herrera Bavijera, una servidora. Soy graduada en ciencias farmacéuticas. Es decir, el objetivo de mi tesis es hacer un modelo matemático, un número índice para la predicción de escenarios. Había que aplicarlo en algo. Mi tutor me pudo haber dicho, vete para la energía. México está lleno de petróleo, vete para la industria minera, son ricos en minerales. Mi formación, la mía muy particular, no es nada, no hay fuerzas oscuras, no hay nada detrás de esto, ni un pensamiento doble, nada. Soy graduada de ciencias farmacéuticas. Trabajé 10 años en un centro de investigación donde mi maestría tributó también a la ciencia farmacéutica. Me siento cómoda trabajando con la ciencia farmacéutica. Hoy, por azares de la vida, tampoco hay nada oscuro, ni nada detrás de esto, pensamientos, ni nada. Llegué a la bibliotecología y los estudios de la información. Y quise dar mi granito a la industria farmacéutica porque conozco sus terminologías, sus palabras claves, sus formas, sus líneas de investigación, es por eso. Ahora, ¿cómo se vería esto mismo en paralelo, es decir, hacer un traslado a la industria farmacéutica cubana? Bueno, realmente en la industria farmacéutica cubana no es alienígena, es decir, es una industria biofarmacéutica de un país, no como México, diferente a México y diferente a otros países. Que si yo hubiera hecho esta investigación en Cuba, una vez más hubiera tenido en cuenta estas variables, porque no utilicé estas variables porque estoy en México. Utilicé estas variables porque son las que están definidas como las variables, las mejores, las que mejor tienen la base para el desarrollo científico-económico de un país. Es decir, si hubiera estado en Cuba, hubiera utilizado estas variables también. ¿Qué pasa con Cuba? Que en Cuba sí, reconozco, no hubiéramos tenido en cuenta otras variables de estas subjetivas como las que sí hay que tener en cuenta en México. ¿Por qué? Porque por lo mismo que dijimos inicialmente, Cuba tiene otro contexto. Y las variables subjetivas esas que hay que tener en cuenta en Cuba no son las que hay que tener en cuenta aquí en México. Son dos escenarios totalmente diferentes, con dos políticas científicas diferentes, y la industria farmacéutica cubana no está en manos de otras instituciones o de otros tipos de instituciones. Todos sabemos que en Cuba la industria farmacéutica es una de sus líneas más importantes. Es decir, como mismo aquí en México sí hay un peso muy grande, por ejemplo, en la energía, de lo cual yo me di cuenta nada más que con leer el informe de la ciencia y la técnica que se redacta todos los años, donde yo traté de buscar muchos datos de la industria farmacéutica y no los encontré. Sin embargo, encontré muchísimos datos inimaginables para mí de la energía. Y me di cuenta que la energía es un factor medular
para México como país, ¿verdad? En Cuba, asimismo, es la industria farmacéutica. Entonces, es una industria que está total y completamente en manos del gobierno. Todos los centros de investigación de Cuba, todos los hospitales docentes de Cuba, todas las universidades de Cuba y todo lo que tenga que ver, en resumen, con ciencia, tecnología, investigación, innovación, desarrollo, está en manos del gobierno. Por lo tanto, las políticas científicas las dictamina el Ministerio de Ciencia y Tecnología, conocido por SIGMA. Y realmente el contexto de Cuba no tiene para nada que ver con que hayan privados, por ejemplo, y este tipo de cosas. Eso sí, Mercado al Fin va a tener en cuenta, por supuesto, cómo se mueve a nivel internacional el mercado de la industria farmacéutica, porque Cuba tampoco dirige sus políticas de investigación por al azar, ni porque Cuba dice, ay, vamos ahora a investigar las vacunas. No. Evidentemente hay una relación con la tendencia internacional y por ahí se rigen, ¿no? Y por los avances de la industria también, porque por ejemplo, hoy por hoy estamos hablando de un área que se ha desarrollado muchísimo, que tiene un campo no solo en la industria farmacéutica, sino en muchísimas industrias, que es la nanociencia y la nanotecnología. Y entonces, poquito a poco, sus pasos se van dando en dirección a eso. Estamos, de cierta forma, influenciados por lo que ocurre en el mundo, porque somos una isla, pero tampoco estamos aislados. ¿Me hago entender? Entonces, sí, como que se parecería, pero no sería, evidentemente, el mismo contexto. No sería nada que ver porque es otro tipo de situación social, económica, política, diferente. Darlis, ¿aquí en la industria biofarmacéutica estás incluyendo biotecnológicos? Todo lo que, sí, siempre y cuando tribute a la industria del farmacéutico. Te lo digo porque, por ejemplo, algunos biotecnológicos van, por ejemplo, para la agricultura, ¿verdad? O algunos van inclusive para la veterinaria, toda la parte de manejo de animales, mejoramiento animal, no. Entonces sí, es que queremos que sea... La otra que, bueno, te quería preguntar es en relación a las patentes que estabas o que empezaste a analizar, si también estás considerando las que van en cotitularidad, por ejemplo, si hay industria, una empresa con una institución educativa. Sí, yo lo tengo en cuenta todo. Y yo lo tengo en cuenta, por ejemplo, inclusive no solo en ese caso, por ejemplo, si la institución, si participa dentro de la patente y o dentro del artículo científico, una institución mexicana sí se tiene en cuenta. Es decir, para nada digo, no, por ejemplo, esta patente, está el Cinvestav, pero está la Universidad de XYZ, que no es mexicana. No, sí. Yo soy muy respetuosa y pienso que todos los metristas deben de ser muy respetuosos con la colaboración. Y la colaboración no es de que yo soy el primero y por lo tanto esto me toca a mí. No, para nada. Trabajamos en colaboración, desgraciadamente, en los metadatos de una base de datos, hablando como un bibliotecario, no podemos ponernos todos en el mismo renglón. El Cinvestav, la universidad, no, desgraciadamente una base de datos tiene metadato 1, metadato 2, y bueno, hay que poner primero una institución, pero la autoría se respeta para todos y por lo tanto fue tenida en cuenta de igual manera. Lo único que sí no se, en la selección de las instituciones fueron aquellas instituciones que, por ejemplo, podían tener muchas patentes, pero no tenían ni un artículo científico. Que sí los hay. Hay empresas 100% mexicanas que sí, y las ves, y sí, laboratorio, y tú le dices, pero sí, esta sí que va a la vanguardia de la innovación, pero cuando la vas a ver reflejada en ni un artículo, en ningún lado. Y viceversa también. Muchas instituciones con muy buena productividad,
y no tenían ni una patente no otorgada, ni siquiera solicitada. Entonces, bueno, así sí, estamos tratando de llevar este número índice con las instituciones líderes. Y si estamos hablando que queremos utilizar las mejores instituciones mexicanas, pues tienen que ir tanto los artículos científicos y las patentes de la misma forma, ¿no? Que es lo ideal, lo que se espera. Ya nadie tiene otra. Nada más, en relación con la validación del modelo, ¿me podrías poner, no recuerdo cómo lo vas a validar? Por el DEA, el análisis envolvente de datos. Realmente, creo que es aquí. El análisis envolvente de datos son técnicas estadísticas, es decir, lo que yo pretendo es validar. Es decir, porque por supuesto, después de que yo diga un índice como este, todo el mundo me va a decir, pero ¿cómo? ¿Pero dónde? ¿Pero cuándo? ¿Pero y entonces y ese numerito nada más? ¿Y tú estás segura del numerito? Y bueno, pues toda investigación, por supuesto, tiene que tener una validación. Entonces, sí hablaba de que existen 3 postulados, pero realmente solo por las características de la investigación, el número de la cantidad de instituciones, que son las llamadas unidades de toma de decisión, vamos a poder cumplir con 2, el del 89 y el del 2004. Aunque la literatura plantea que cada vez que cumplas con uno, pues ya estás validando, evidentemente, porque a su vez estas técnicas de análisis envolvente de datos están validadas. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos entonces a la maestra Darlene Herrera que nos haya venido a compartir pues parte de sus trabajos. Esperamos que nos venga a compartir ya el resultado final de su modelo y que bueno, sea exitoso. Entonces me voy a permitir, Darlene, entregarte en nombre, ¿no?, de la coordinación académica y de quienes estamos detrás de la pues, coordinación de estos seminarios, pues un reconocimiento, agradeciendo tu participación por tu interesante charla relacionada con la metodología para la prospectiva tecnológica basada en el enfoque cienciométrico aplicada específicamente a la industria biofarmacéutica de nuestro país. Muchas gracias.